Un día más nos damos cita un ratito delante de nuestros micrófonos en una nueva edición de este podcast junto a Ingecon, en los que poquito a poquito vamos desgranando qué es eso del Passive House, un término que cada vez, por fortuna, más gente conoce, pero que intentamos acercar de manera muy llana, de manera muy sencilla, para que lo esencial, lo más importante, lo tengáis bien claro. Saludamos a nuestro amigo Sergio López desde Ingecon. Sergio, muy buenas. Javi, bienvenido de nuevo. Hola. ¿Todo bien? Es difícil a veces condensar en poquito tiempo todo lo que un término como Passive House incluye, pero sí. Ese es nuestro hándicap, ¿no? Sí. Bueno, hay que intentar hacerlo con lo indispensable. Exactamente. Pues a eso vamos. Y como el título de este podcast anuncia, vamos a intentar desmontar mitos. Algunos de los mitos que en torno al Passive House la gente que no conoce demasiado el término o no sabe muy bien de qué estamos hablando, pues achaca a este método constructivo, achaca al Passive House. Concretamente, Sergio, 4 mitos que me imagino que en vuestro día a día son recurrentes. Sí, los oímos mucho. Os preguntan, por ejemplo, y empezamos por el primero, casi el gran mito en torno al Passive House es que dice, bueno, si te haces una casa Passive House, sí, si rehabilitas una, si te mueves en este protocolo, no necesito calefacción. Pues ese es un mito muy extendido. Además, me gustaría antes de empezar poner la puntualización de que los mitos de los que vamos a hablar están inspirados en unas publicaciones que hizo la plataforma de edificación Passive House, de la que somos socios. ¿Vale? Entonces vamos a hablar en torno a estos 4 mitos que son los más extendidos. El primero que me indicas, no necesitan calefacción. Pues eso es un mito. Las viviendas pasivas sí necesitan calefacción, aunque conseguimos demandas muy bajas, tanto de calefacción como de aire acondicionado, sí que necesitan un apoyo, un pequeño aporte de esa calefacción y en nuestro ámbito geográfico también de aire acondicionado. Porque, vamos, al final lo que yo aquí ejerzo de abogado del diablo y pregunto, como el que no sabe, sin saber yo demasiado, pregunto. Imagino que en el ámbito geográfico donde nos movemos, ¿sí? Si estamos en España o dependiendo si estamos más al sur, más al norte, las variaciones de temperatura son distintas. Me imagino que al final una edificación Passive House equilibra la temperatura, pero al final no está exenta de bueno, pues eso, de si hace mucho frío y si viene una ola de frío. Claro, notarse. Precisamente el sistema de calefacción o de refrigeración que nosotros instalamos es el necesario para esos días extremos de frío o de calor en verano. Por ejemplo, aquí donde estamos en Albacete, pues tenemos los 2 climas muy extremos, invierno mucho frío, calor mucho verano, pues necesitamos ese pequeño aporte. Sí que es verdad que las instalaciones de refrigeración y de calefacción son partidas en las que optimizar. Quiero decir, en una vivienda Passive House, por la demanda tan baja que tiene, pues no necesitas una máquina, por ejemplo, si ponemos una aerotermia con suelo radiante, un sistema muy típico ahora en la construcción, pues no necesitas una máquina de 16 kilovatios, por ejemplo, para una vivienda normal de 150 metros cuadrados, probablemente con una de 2 kilovatios, con una máquina muchísimo más pequeña, ya cubrimos ese aporte que vamos a necesitar en esos días tan extremos. En los vehículos de Ingecon aparece una frase que pone Passive House, viviendas de consumo energético casi nulo. Exacto. Ese casi, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Ese casi es lo que hace rentable la construcción Passive House, claro. Pues que de hacerla casi nulo, que prácticamente no tiene consumo, a que no tuviera nada, claro. Pues ahí está la rentabilidad. Bueno, pues un primer mito que echamos por tierra. Vamos a por el segundo. Siempre se habla de Passive House, se habla de aislar, de hacer todo muy hermético. Empieza la gente a hacerse su idea de cómo puede ser su casa, su vivienda, y se pregunta, claro, yo en mi casa, en una casa Passive House, no puedo abrir las ventanas, no puedo airear, ¿o qué pasa? Yo diría que eso es un mito, eso de no poder abrir las ventanas, mejor dicho se diría que no hay necesidad de abrir las ventanas. Es decir, para ventilar tu vivienda, puesto que tienes un sistema de ventilación mecánica, no necesitas abrir las ventanas para ventilarla, entonces no tienes necesidad. Y ahora yo pondría 2 hipótesis, ¿no? Si tenemos una temperatura desagradable en el exterior, pues no tiene sentido abrir las ventanas, ¿no? Lógicamente, sí. Un día que te levantas en invierno, estás abajo cero, pues en una vivienda convencional
deberías abrir las ventanas para ventilar, pero aquí no hay necesidad y por lo tanto no lo vas a hacer, no te lo va a pedir el cuerpo. Otro punto sería, bueno, estamos en primavera y fuera tenemos una temperatura agradable. Pues en una Passive House nada te impide abrir las ventanas. Claro. O sea, abrirlas y disfrutar del día. Ni perdemos ni ganamos en cuanto a temperatura, ¿no? Yo puntualizaría en que el sistema de ventilación, pues como sabéis, el estándar Passive House lleva un sistema de ventilación controlado. Pues lo que haría yo es poner la ventilación en modo ausencia para que trabaje lo menos posible mientras tenemos abiertas las ventanas. Pero aunque no lo hicieras, tampoco sería un problema. Puedes abrir las ventanas y puedes disfrutar del día. O incluso, una tercera hipótesis, las lías en la cocina, tienes mucho humo y dices, ve a abrir las ventanas. Se te ha ido un poco el aceite de temperatura, ¿no? Pues las puedes abrir tranquilamente, no hay nada que impida en una Passive House que abras las ventanas. De ese sistema de ventilación que mencionaba Sergio y de otras cosas, de otras diferencias entre una construcción estándar o tradicional y una Passive House, hablaremos también en el próximo podcast que publicaremos en breve, que aparecerá junto a este, y ahondaremos un poquito más en ese tema, por ejemplo, de la ventilación mecánica en construcción Passive House. Pero bueno, ya nos hemos dejado 2 mitos resueltos, 2 mitos claramente descartados en torno pues a que si necesita o no necesita calefacción, un edificio Passive House, sobre si se puede ventilar, si se puede abrir las ventanas, las puertas de nuestro balcón tranquilamente. Tercer gran mito, que no sé si será el primero en orden de pregunta de vuestros clientes. Sí, porque el gran mito, indudablemente, es que cuando la gente pone encima de la mesa esto, que es para mucha gente novedoso, para gente neófita como yo en este término Passive House, dice, bueno, esto es tan nuevo que seguramente es carísimo. Quiero una Passive House, me gusta medioambientalmente este tipo de construcción, me gustan las ventajas que le voy a sacar, pero no me lo puedo permitir. Esa es la primera idea que viene a la cabeza, porque cuando te hablan de Passive House ves que son tantos los beneficios que dices, bueno, ¿y esto cuánto valdrá? Bueno, pues vamos a desmontar este mito también. Y va a caer rápido, ¿eh? Va a caer muy rápido. Me gustaría decir que, una vivienda Passive House, vamos a decir el número, que es lo que interesa, puede encarecer a nivel constructivo en torno a un 10, un 8, un 10, un 12% en función de la tipología de vivienda, ¿vale? Pero ese es el encarecimiento. Ese es el dato, 10%. O sea, no estamos hablando ni duplicar ni triplicar, un 10% respecto a una construcción estándar. Es completamente asumible. Y me gustaría también indicar que en una construcción, ya no solamente una construcción de una vivienda conlleva el coste constructivo. Tienes que comprar el solar, que va a ser el mismo coste, tienes que ir a notaría, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar la financiación. Esos son costes que se añaden a la vivienda que no tienen nada que ver con el modo que tú vayas a construir tu vivienda. Por lo que el sobrecoste de la construcción, al final, en el montante total, no es tanto el sobrecoste que vas a llevar. Ahí a lo mejor nos daría para otro podcast. Sí, probablemente. Me ha venido una idea a la cabeza que es, es el tema de cómo habría, ¿no?, que incentivar fiscalmente, por ejemplo, este tipo de construcciones, ¿no? Eso daría para otro podcast. En el norte de España, por ejemplo, creo que es en Pamplona, toda la vivienda social que se está construyendo ya es, desde hace años, se exige que sea certificada bajo el estándar Passive House. Y eso es si hay tecnología y hay conocimientos ya para hacer esto, que se lleva haciendo muchísimos años, pues desde las administraciones vamos a fomentarlo, ¿no? Perfecto. Tercer mito desmontado. Insisto, creo que es el primero que a todos nos viene a la cabeza. ¿Esto es muy caro? No muy caro. Estamos hablando también, 8, 10, 12%. Sí, luego también me gustaría decir que en el tema de los precios de la construcción, una misma vivienda hay una horquilla muy amplia desde hacértela con lo indispensable a luego los caprichitos que tú metes en la vivienda. Entonces, es cuestión de prioridades, me gusta decir. Si tú quieres tener una vivienda Passive House, el precio no va a ser un problema. Quiero decir, hay gente que, voy a hacerme una vivienda, pero yo tengo el capricho de gastarme 6.000 euros en un jacuzzi. Sí. Pues eso es más que vale el sistema de ventilación. Entonces, al final, me gusta decir que es cuestión de prioridades. Si quieres una Passive House, el precio no es un impedimento. Y me imagino que podrás hacer Passive House relativamente modestas o económicas,
y Passive House muy ambiciosas, como cualquier construcción. El ejemplo de Pamplona, que vivienda social construida Passive House. Por supuesto, si en vez de una planta quiero 2, si en vez de un garaje para 2 coches quiero para 3, es decir, que eso no cambia relativamente de una construcción habitual. Sí, al final una vivienda es un pozo sin fondo, ¿no? Lo que quieras echar. Gastar. Lo que quieras echar. Bueno, vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto mito. En este podcast tenemos 4 encima de la mesa, 3 han quedado zanjados. Vamos a por el cuarto. Passive House. Mi casa ya es moderna, mi casa es nueva. Sí. Mi casa me han dicho, el constructor me ha dicho que tiene un montón de aislamiento. Sí, este es muy típico necesito también. Yo Passive House y si mi casa es buenísima. Sí, bueno, este es muy típico porque cuando pones a hablar las primeras pinceladas del Passive House, hay quien te dice, bueno, sí, mi casa también tiene mucho aislamiento. Passive House no es solo aislamiento. Son otras muchas cosas más que, bueno, que pueden ver en otros podcasts porque nos podríamos extender mucho, pero Passive House no es solo aislamiento, tratas hermeticidad, tratas ventilación, es confort, entonces digamos que no... El aislamiento es un factor más. Exacto. Es un factor más y el hecho de, bueno, pues suponer que una vivienda, por el hecho de, valga la redundancia, de ser más o menos nueva, tener pocos años, viene 100% preparada o se asemeja a un Passive House, también me imagino que será una idea errónea. No, es una idea totalmente errónea. Hay construcciones de este año 2021 en el que estamos grabando este podcast que estarán lejos de ser un Passive House. Hay quien va a hacerse una vivienda, tiene sensibilidad con el aislamiento y dice, bueno, voy a aislar muy bien o voy a aislar mucho, ¿no? Que es la primera idea. Entonces, hay una frase que dice que un buen abrigo no te evita pasar frío si caminas por la nieve descalzo. Tú te puedes estar abrigando muy bien, sí. Pero si no tratas puentes térmicos, si no has aislado la cimentación o si el aislamiento no tiene un cálculo bien definido o una continuidad, pues lo que has invertido en aislamiento se te está escapando por otros aspectos. Entonces, Passive House no es solo aislamiento. Sí, es cierto que, como bien apuntaba Sergio, a lo largo de los últimos años la concienciación sobre, bueno, pues la construcción, sobre edificación, avanza claramente en este sentido. Sí. Y cada vez la obra nueva será más parecida o se acercará más a un Passive House. Yo estoy convencido que el sector de la construcción deriva a la vivienda de consumo casi nulo. Más nos vale, poco a poco. Más nos vale al precio que están las cosas. Y es más, yo soy del pensamiento de que mucha gente no se hace una vivienda Passive House por simple desconocimiento. Porque luego, con poquitos números, la cosa queda resuelta encima de la mesa. Completamente. Muy resuelta. Bueno, 4 mitos. Han sido 4 mitos en este podcast que hemos intentado, como siempre decimos, de la manera más gráfica, más resumida y más sencilla posible, explicaros a todos vosotros y a todas vosotras estos conceptos, Passive House, mitos en torno a ellos, desconocimiento. Cuanto más conoces, más te acercas a Passive House. Claro. Al final, el que no tiene pensado hacerse Passive House y de pronto se encuentra con el concepto, pues empieza a indagar y ya es muy difícil ir a una construcción convencional. Bueno, pues hasta aquí este podcast junto a Sergio López desde Ingecon. Ha sido un placer. Hasta el próximo ratito, que aún tenemos capítulos los que queramos. Sí, bueno, el próximo interesante, el próximo porque tenemos ahí una serie de diferencias muy interesantes respecto a una construcción normal y una Passive House. No os lo perdáis. Sergio, hasta el próximo ratito. Encantado, Javi. Venga, hasta luego, amigos. Hasta luego.